Libro de Juan 4:21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Así vamos a orar. Bendito Dios. Padre, nuevamente aquí estamos, Señor. Hemos venido con un propósito. Hemos venido, Padre mío, por tu ayuda, Señor Jesús. Derrama tu bendición, derrama tu gracia, Padre mío. Ayúdanos, Jesús. Abre todo el entendimiento, mi Dios. Ayúdanos, Padre mío. Muchísimas gracias por todo. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Pueden sentarse. Jesús estaba hablando con una samaritana. Y al hablar con ella le dice, la primera palabra es, créeme. ¿Por qué le dijo Jesús, créeme? Porque muchísima gente no cree. Créeme. Luego le dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Un punto muy importante. El pueblo judío hasta el día de hoy piensa que en Israel está la salvación. Así está la mentalidad de los judíos y así está la mentalidad de muchísima gente. Que si no me circuncido no soy salvo, que si no pertenezco a Jerusalén no soy salvo. Y vamos a analizar, dice, ni en Samaria ni en Jerusalén adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Dice Mateo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ya no necesito estar en Samaria, ni tampoco necesito estar en Israel. La Biblia dice que con 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Jesús en medio. Muchos se van a una excursión allá a Israel y traje un aceite maravilloso de Israel, como que el aceite fuera muy maravilloso ahí de Israel. Y que traje un poquito de agua de ahí, de las aguas de Israel, como que fuera muy maravillosa las aguas de allá de Israel. Y así se lo ha creado esa mentalidad. Cuando la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No necesito ir a Israel. Aquí bajo un árbol, si no hay ningún techo, en una esquina, en un parque, me reúno con 2 o 3, estamos orando, estamos leyendo la Biblia, amén, ahí está Dios. Volvemos a Juan 4, versículo 22. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y luego dice, porque la salvación viene de los judíos. Vamos a entender este punto. Primero, vosotros adoráis lo que no sabéis. Cristo estaba hablando con la samaritana y le estaba explicando que en Samaria hay mucha idolatría, hay mucho paganismo. De repente se presenta Simón el mago haciendo brujería y lo tenían como si fueran de Dios. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Este es Dios, amén, este es Dios. Lamentablemente, al que a Dios no conoce, con facilidad lo engañan. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Cuando uno no conoce a Dios, uno se postra ante cualquier cosa. Ahora, nosotros adoramos lo que sabemos. El pueblo de Israel sí estaba bien cimentado en creer en un solo Dios. Tenían la Torá o el Pentateuco, su mentalidad con que solamente hay un solo Dios. Nosotros adoramos lo que sabemos. Claro que sí lo saben. Y luego dice, porque la salvación viene de los judíos. Eso es lo que vamos a analizar. Acá dice que la salvación viene de los judíos. La palabra viene quiere dar a entender, nace, procede, se origina. No dice los judíos dan la salvación. Tampoco dice por medio de los judíos se logra la salvación. Tampoco dice los judíos son dueños de la salvación. Sino que lo que dice es, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y en qué manera viene de los judíos? La palabra viene, comenzando desde Abraham, siguiendo en Isaac, siguiendo en Jacob, siguiendo en Judá. Después de Judá viene Jesús. Quiere dar a entender que la salvación
viene de los judíos. No es que sean dueños los judíos. Ese es un punto muy importante. Génesis 12, versículo 2, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo creo que Abraham no era judío, Abraham era un gentil. Y después de Abraham vino la promesa, y después siguió Isaac, su hijo, y luego siguió Jacob, y luego siguió, o se eligió, a Judá. Pero desde aquí dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso quiere dar a entender que tan solamente por formar parte como hijos de Abraham, tenemos ya la recompensa, o tenemos ya la bendición. Pero vamos a ver otros puntos. Ejemplo, Efesios 2:14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí nos explica que hay un pueblo judío, y también nos explica que hay un pueblo gentil. Dios llama a Abraham, por medio de Abraham viene la bendición, Isaac, Jacob, Judá, forman al pueblo judío. Viene Cristo, viene la gracia, el pueblo gentil se empieza a convertir a Dios, y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un pueblo nada más, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay judíos, ni tampoco hay griegos. Ahora somos uno en Cristo nada más. Que si los judíos se sienten muy super especiales, el que sean dueños de la salvación, no, porque Cristo dice que de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo. Otro texto, Mateo 27:51, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Cristo expiró, cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos. El lugar santo, que solamente le pertenecía al sumo sacerdote, ahora quedó roto. Se le abre las puertas a los gentiles cuando Cristo muere. Por medio de la muerte de Cristo, se forma un pueblo nada más, el pueblo cristiano. Vamos a ver Hechos 10:44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice que quedaron asustados, asombrados, cuando Pedro estaba compartiendo la palabra, y dice que cayó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Dice que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles vino el Espíritu Santo, así como con ellos. Los judíos pensaron por un momento: la muerte de Cristo es solamente para los judíos. Así lo creyeron los judíos, pero no es así. Otro texto, Filipenses 3, versículo 2, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y si tú analizas con profundidad esto, te das cuenta que la palabra que se está hablando se los está diciendo a los judíos, que estaban empeñados en que la salvación es solamente para los judíos. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, no son esos judíos los que tienen la circuncisión, somos nosotros, porque nosotros somos la circuncisión.
Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Le está hablando hacia el tú por tú a los judíos. Judío, ¿en qué confías? En que yo soy circuncidado. Bueno, si tú confías en tu circuncisión, yo tengo en qué más confiar en la carne, le dice. 5. Dice Pablo, fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No se explica con mucha claridad. Si el judío dice que tienen que confiarse, dice Pablo, yo tengo mucho más en qué confiarme. Circuncidado, hebreo de hebreos, perseguidor de la iglesia. Si uno de ustedes quiere jactarse, yo me puedo jactar más, dice Pablo. Vamos a ver Romanos, capítulo 2, versículo 26. Dice, sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Sí captamos? Si el incircunciso, o sea, el gentil que nunca ha sido circuncidado, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿De qué te confías, judío? ¿De qué te confías? Es que soy hijo de Abraham. El gentil que se convierta a Cristo también es un hijo de Abraham. ¿De qué te confías? Es que soy discípulo de Moisés. Nosotros también somos discípulos de Moisés y además tenemos un maestro que es Cristo. ¿De qué te confías? Es que somos circuncidados. Acá dice que el no es circuncidado, pero guarda toda la ley, está mejor que tú. El que físicamente, o sea, en su cuerpo, es incircunciso, o sea, no está circuncidado, pero está guardando perfectamente la ley, te condenará a ti. ¿A ti quién? Al judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne. Aquí está aclarando algo precioso, que si alguien se dice que es judío, no es el que está circuncidado exteriormente. 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tú eres circuncidado en la carne, y yo soy circuncidado en el espíritu. ¿De qué te jactas?, le dice Pablo a los judíos. Y eso es de lo que muchas veces no entienden, que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. No sé si se entiende. Otro texto, Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ya no hay griego. En Cristo Jesús solamente se formó un pueblo de los dos. Se quitó la división, se quedó la pared intermedia. Por medio de la ley, el pueblo de Israel, y por medio de la gracia, que es en Cristo, une a los judíos y une a los gentiles convertidos en un solo cuerpo.
Seguimos, otro texto, Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él, refiriéndose a Cristo, dice que es la cabeza del cuerpo. Si nos está diciendo que de ambos formó un solo pueblo, aquí me dice que Cristo es la cabeza de este pueblo o de este cuerpo. Y no creo que haya una cabeza con dos cuerpos. No es así. Uno de los dos pueblos en un solo cuerpo y la cabeza de ambos es Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hay una sola cabeza. Ya no es Abraham, ya no es Moisés, ahora es Cristo Jesús el que nos abre las puertas de la salvación. Y podemos ver Mateo 28:18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad se le dio al Hijo de Dios, en el cielo y en la tierra. Si algunos confían, que dicen, en el que somos discípulos de Moisés. Bueno, Moisés tuvo su tiempo. Es que nuestro padre es Abraham. Sí, correcto. Abraham terminó con su trabajo. Abraham es el padre de la fe, correcto. Pero en Cristo Jesús, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya Cristo abre las puertas, ya no hay judíos, ya no hay gentiles. Ahora son uno en Cristo Jesús. Y en Cristo, Cristo es la cabeza y la iglesia. La iglesia es lo que lo forman judíos y gentiles. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Otro texto, vamos a ver Efesios 4, versículo 15. Dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. No dice Abraham, tampoco dice Moisés, tampoco dice Judá, tampoco dice el pueblo judío. Dice, esto es Cristo. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Ahí tiene que estar nuestra confianza. Ahí sí estamos seguros, solamente en Cristo Jesús. Y ahí cerquita en el 5:23, siempre en Efesios, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como el hombre es cabeza de la mujer, así Cristo. Quisiera que entendamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pueblo judío, no los judíos, no los que están circuncidados en la carne, sino que la cabeza es Cristo, es cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Él es el Salvador. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por eso es que dice que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. En Cristo Jesús se acabó ya la jactancia. Soy especial, hijo de Abraham, discípulo de Moisés, pueblo judío, se acabó eso. Se acabó la pared intermedia. La derribó Cristo en su muerte. Fuera pared intermedia, logrando un cuerpo en Jesús. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Vamos a captar. Por tanto, quiero que se acuerden que en otro tiempo, nosotros, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, nos llamaban los incircuncisos. Así nos llamaban los judíos a los gentiles, los incircuncisos, por la llamada circuncisión. Los que estaban circuncidados le llamaban al pueblo gentil, mira los incircuncisos. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, éramos gentiles, no teníamos a Cristo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora que ya tenemos a Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No dice por los judíos. No dice que me tengo que circuncidar. No dice que me tengo que meter a una sinagoga mesiánica, convertirme en judío, o ser un judaizante, o como se escucha, tienes que conseguir tu Torah. Desechar esta Biblia de los 66 libros, y tienes que conseguirte una Torah, los 5 primeros libros de Moisés, para que luego se te vaya enseñando, y luego se te circuncide, y luego pertenezcas al pueblo judío, y por medio de que seas judío, logras la salvación y la vida eterna. Qué errados están. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Que si tienen la guerra entre judíos y gentiles, es problema de los judíos porque se creen muy especiales. Pero delante de la presencia de Cristo, de los dos, uno solo. Cristo no nos ve así divididos. Este es gentil, este es judío. Para Cristo Jesús, somos cristianos. Cristianos. Seguidores de Cristo. La cabeza es Cristo. La iglesia lo forman los que viven la vida íntegra. Ese es el pueblo de Dios. Versículo 16. Y mediante la cruz, por medio de la muerte de Cristo, reconciliar con Dios a ambos. A ambos. ¿Ambos quiénes? El pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Qué es lo que va a hacer? Reconciliarnos. Quitarte la pared intermedia, que es lo que ya hizo. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Pues yo creo que los gentiles no están enemistados. Lo que más bien son los judíos, son los que están enemistados. Cristo derriba la pared y crea un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y van a ver que pronto todo esto se va a entender. Llega el tiempo de la segunda venida de Cristo, Dios quita la venda de los judíos y se empiezan a convertir ya no judíos mesiánicos, se comienzan a convertir judíos cristianos, que reconocen a Cristo, que le entregan su vida a Cristo, y de ambos pueblos nos hace un solo pueblo en Cristo Jesús. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, vamos a cambiarle, porque por medio de Jesús, los gentiles y los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya lo hizo Jesús. 19. Así que ya no sois extranjeros. Gentil, ya no eres un extranjero. Ya no eres un advenedizo, sino eres un conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Precioso cuando se logra entender todo esto. Nos va mostrando que en la segunda venida de Cristo no va a levantar, pues este es gentil, este es cristiano, este es judío. Cuando venga Cristo va a levantar un solo pueblo y meterlo a la vida eterna. Hebreos 5, versículo 5, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que si el pueblo de Israel tiene su sumo sacerdote, en Cristo tenemos un sumo sacerdote también. Si en el pueblo judío necesitan un corderito cada año para remisionar sus pecados,
Ahora, en Cristo Jesús ya no se nos remisiona los pecados. Ahora, por medio de la muerte de Cristo se nos perdona los pecados, que es muchísimo mejor. Tenemos un Rey, tenemos un Dios, tenemos un Salvador, tenemos a un sacerdote y a un sumo sacerdote. Otro texto, allá cerquita, Hebreos 4:14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Cristo Jesús, créeme, estamos confiados. En Cristo Jesús. Ojalá se quitaran de la mente gente que se está circuncidando, nuevas sinagogas que se están creando, están elaborando nuevas Biblias, están tirando estas Reinas Valeras de 60, están quitando la palabra Cristo. Ojalá que se quitaran de la mente todo esto y que pudieran entender que solamente en Cristo Jesús está la salvación. Versículo 16. Acerquémonos, pues, no con miedo, no con temor, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si es que alguno que está dudando, dice la Biblia, acércate pues confiadamente, que en Cristo Jesús, con toda seguridad, se logra la vida eterna. Otro texto, allí en Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Antes se constituían sumos sacerdotes de carne y de hueso, que los mismos sacerdotes tenían que sacrificar su cordero por ellos mismos, por cuanto también ellos necesitaban perdón o remisionar sus pecados. Ahora en Cristo, que se abre la puerta, ya no necesitamos sumos sacerdotes de carne y de hueso. En Cristo Jesús murió una vez por todas y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa victoria y esa vida eterna en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, te doy las gracias, mi Dios, porque nos ayudas. No solamente nos has abierto las puertas, mi Dios, sino que nos llamas hijos, nos llamas siervos. Has formado un pueblo, mi Dios, quitando la pared intermedia. ¿Cómo no darte las gracias, Señor Jesús? Ayúdanos, bendícenos, mi Dios. Y muchísimas gracias por todo lo que tú permites. Gracias en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, Jesús.